Bueno, algunas que por ahí a uno les puede parecer, por ejemplo, seno de x sobre x o coseno de x o esta diferencial de x sobre el logaritmo de x, que aplicando el método de por partes pudiera resolverse. En realidad estas son funciones cuyas integrales no se pueden expresar mediante funciones elementales, ¿sí? Estas son integrales y no se puede resolver mediante funciones, no se pueden resolver y expresarse mediante funciones elementales. Si quieren, ustedes pueden probar con distintos métodos y van a ver que no hay forma de expresarla. Esta en particular, ¿sí?, es similar a una fórmula que van a ver ustedes que tiene que ver con la campana de Gauss, que es la de distribución normal. No sé si ya han visto, están en probabilidad estadística, pero no sé qué están viendo. Puede ser que estén viendo algo de probabilidad estadística. A ver si encuentro la tabla. Esta es una función que van a ver ustedes. Y esa función, f de x igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi. Bueno, perdón. 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por sigma por e elevado a la menos x menos mu, eso elevado al cuadrado, sobre 2 sigma elevado al cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Esto tiene la estructura similar a esta función, porque es e elevado a la menos x al cuadrado. El mu, el sigma y todo lo demás no hay ningún inconveniente porque son todas constantes. Mu es la media aritmética y sigma es lo que se llama desvío estándar. Si ustedes están teniendo la desviación estándar y la media aritmética, o sea que ustedes tienen un promedio, denota, por ejemplo, más o menos un desvío. Que era el promedio, la raíz cuadrada, el promedio de los desvíos al cuadrado. Ese promedio o error se utiliza para determinar
que un valor de x es igual a la media más o menos un desvío. Esto es, la altura de los alumnos es igual a 1,65 m más o menos 0,1 más o menos 10 centímetros. O el promedio de los pesos indica que el 68% está entre 1,55 y 1,75. Bueno, esto o esta función que van a ver ustedes de y en función de x es la famosa campana de Gauss, donde el valor este que está acá, en el pico allí, es la media aritmética. Ahí está el promedio. Si nosotros tomamos este promedio es 1,65 y le sumamos 10 centímetros, le restamos 10 centímetros, todo esto que está acá, los datos que hay entre esos dos valores representan el 68% del total de los datos. Eso es para una variable distribuida normalmente. Esto es lo que van a, igual no tengan miedo ahora, pero sería una aplicación. Lo que intento decir es, cuando ustedes vean probabilidad estadística, cuando vean distribuciones de probabilidad, van a tomar contacto con esta función que es la famosa campana de Gauss. En la naturaleza existen infinitos procesos que tienen esta forma de distribuirse. Entonces, esta campana de Gauss determina cómo extraer la probabilidad de que ocurra un evento determinado. Esto que van a ver ustedes tiene una función, esa función es exponencial, como e a la menos x al cuadrado, similar a esta función que dice que no se puede expresar mediante funciones elementales, o sea, no hay un método de integración directo para eso. Entonces, esas en particular, y hay otras más, no se pueden integrar por ningún método conocido. O sea, no podemos integrar nosotros esas funciones. Así que, ¿qué es lo que habrá que hacer? Y bueno, también se llama función de Laplace. ¿Sí? Campana de Gauss, también se llama, algunos autores se la asignan a Laplace. Pero bueno, esta es una pelea que aparecen varias veces. Ustedes van a ver que hay algunos teoremas, teorías, que algunos no significa que se las hayan robado o no, sino que las han ido estudiando al mismo tiempo en diferentes lugares. Y bueno, la pelea esta de los yanquis con los rusos ya viene desde hace muchos años y en la ciencia también. Entonces van a ver que hay teoremas que vemos nosotros que tienen nombre ruso, hay teoremas que salen en el Pículo con nombre ruso y otros libros yanquis que los teoremas se los acreditan a otros europeos, franceses, alemanes, ingleses. Y esa pelea va a seguir existiendo. ¿Qué hacemos con esto entonces? Y bueno, el hecho de poder integrar la aplicación que vamos a ver después de esto, es que la integral nos permite calcular el área, o sea, esta área que hay acá. Entonces, lo que se usa para ese tipo es aproximación de funciones. Aproximación de funciones. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a utilizar una fórmula que se llama fórmula de Taylor y fórmula de Maclaurin, que sirve para aproximar funciones. Déjeme que vea fórmula de Taylor.
No la vamos a desarrollar nosotros, solamente vamos a escribirla. Fórmula de Taylor. Cámara. Antes que me olvide, le voy a sacar una foto por la asistencia. ¿Se acuerdan que una recomendación para Jorge, Lourdes y no sé quién más está ahí con un solo nombre, Elisa, Jorge y Lourdes? Ustedes tienen ahí cuando ponen participantes y aparece el nombre de ustedes, ya hacen, si se posicionan sobre o buscan en algún lado con su nombre, van a ver que pueden cambiar y ponerse el apellido también, porque si no después no vamos a saber quién es Elisa o Jorge o Lourdes. O sea que pueden editar el nombre de ustedes en el mismo Zoom y agregarse el apellido. ¿Para qué? Para que la asistencia pueda salir correctamente. Bien. Bueno, les decía entonces que aparece la fórmula de Taylor. ¿Taylor qué hizo? Dijo una fórmula que nosotros, toda función trigonométrica, parcial, de cualquier característica que no sea polinómica, se la puede expresar mediante un polinomio. Aproximar mediante un polinomio. Cuanto más grados tome yo en el polinomio, más se va a parecer ese polinomio a la fórmula que yo quiero. Entonces tiene la forma de f de a más x menos a sobre 1 factorial por f' de a más x menos a al cuadrado sobre 2 factorial por la derivada segunda evaluada en a más puntos suspensivos x menos a elevado a la n sobre n factorial por la derivada enésima evaluada en a más un resto que va a ser la diferencia que existe entre la fórmula y el polinomio. O sea que cuando no se puede integrarse, resuelve de esa forma. Y después aparece, como siempre, los vivos como Maclaurin, que reemplazan el valor de a en 0, el valor de x, perdón, en 0, y desarrollan una fórmula similar. ¿Qué significa? Que si yo tengo la función seno de x
La función seno de x la puedo expresar mediante un polinomio que tenga esa forma. Ahora, yo lo que quiero aproximar es en algún lugar, yo quiero calcular el valor del seno de un número, entonces voy a buscar en el valor de x igual a a, y con este polinomio voy a obtener un valor, la función esta va a ser en realidad un polinomio de x, que es aproximadamente igual a la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la función? Y bueno, la tengo que derivar. Derivar primero, la derivar el seno, la derivar el coseno, la derivar el menos coseno. Voy encontrando, porque necesito la derivada primera, la derivada segunda, la derivada de x. Yo puedo tomar un término, dos términos, tres términos. Si es un polinomio, esto es el término independiente, porque no depende de x, es un número. O sea que en la función reemplazan, por ejemplo, para 30 grados, seno de 30, entonces acá le da 0,5, listo. Más x menos 30, pero en vez de 30 se pone x menos pi sobre 6, sobre 1 factorial por la derivada evaluada de 30. La derivada del seno es coseno, entonces el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, va a quedar acá. Y así después por el seno, por el coseno, o sea, por las derivadas sucesivas. Término independiente. Término de grado 1, término de grado 2, término de grado 3, grado n. O sea que ustedes van a tener un polinomio que se dice, si tomo 10 términos del polinomio, cuando grafico ese polinomio se va a parecer al seno de x, pero se va a parecer en torno al punto A. Entonces, si nosotros imaginamos, si nosotros sabemos que la función seno de x tiene esta forma, ¿sí?, y se repite indefinidamente, entonces, cuando yo del polinomio aproxime solamente para un valor A, f de x igual a una constante, va a ser una recta horizontal. Pero después, cuando a esa le sume un valor determinado, entonces resulta que eso se va a transformar en una recta, en una función lineal. Después se va a transformar, si yo tomo 3 términos del polinomio, en una parábola, y tal vez la parábola tenga esta forma. Y luego, si tomo 4 términos con el grado 3, es una parábola cúbica. Entonces, la función, obviamente que con una recta no aproximamos nunca el seno con la recta. Esta parte con la parábola por ahí se parecen un poquito más. Ahora, si tomo un de grado 3, capaz que el polinomio ahora me dé de esta forma. Entonces, en una parte se aproxima más a la función. El tema es que vamos a ir aproximando, cuanto más términos del polinomio tengamos, vamos a ir aproximándonos cada vez más a la forma de la función. Y obviamente que si yo reemplazo la función por un polinomio y lo meto dentro de la integral es inmediata, ¿no? Porque la integral de un polinomio es igual a la suma de las integrales de cada uno de los términos, y aplicamos solamente el concepto. De esa forma se pudo integrar esa función que les mostré recién, que es la función de Gauss, la campana de Gauss o de Laplace, que es la campana de Gauss que nos sirve para calcular probabilidades en variables continuas. Ustedes han visto en estadística que hay variables discretas, variables continuas. Después van a ver algo que se llama distribuciones de probabilidad, y ahí se usa una campana para obtener esos valores. Por ejemplo, algo que es conocido, se supone que es conocido, es que cualquiera de ustedes alguna vez ha hecho un estudio médico y le han pedido que se haga análisis. ¿Bien? Cuando ustedes hacen análisis, van al bioquímico, ¿no? Le sacan sangre, le valorizan, etc., y después le dan un resultado. Y el resultado aparece, o antes aparecía, ¿sí? Le decía, por ejemplo, la glucemia. Entonces la glucemia les aparece, que ustedes sacaron 1.1 gramos por mililitro por no sé qué.
Y abajo dice PR, que son valores de referencia. Antes decían valores normales. Y esos valores de referencia son de 0,4 a 1,2 normal. El valor de referencia es que uno tiene que tener entre 0,4 y 1,2 para ser normal. Antes llamaban valores normales, quedó feo porque después los que no cumplían eso eran normales. Entonces se dejaron llamarle valores normales y llamaron valores de referencia. Esto que está acá es la media más o menos desvío. O sea, ¿qué se hace? Se le toma muestras a 1000, 2000, 3000, se va a un laboratorio y dice, bueno, pasame los análisis de glucemia de 2 meses. Y que si yo tengo 500 datos. A esos 500 datos les saco el promedio y les calculo el desvío estándar. Una calculadora. Un software. Van al Excel, calculan el promedio y el desvío estándar. Entonces el promedio ahí obviamente es 0,8. La media es 0,8. Y el desvío, la diferencia no es 0,4. Creo que son 2 desvíos. El desvío es 0,2. Entonces, ¿qué es lo que llaman normalidad ellos? La media más o menos 2 veces el desvío. O sea que la gente tiene que estar comprendida entre estos valores. La media que es 0,8 más 2 veces 0,2, o sea 0,4 me da 1,2. Y la media que es 0,8 menos 2 veces 0,2, menos 0,4 me da 0,4. Y se establece como que esos son los valores normales. Así como esto hay un montón, ¿no? El ácido úrico, el colesterol, el triglicéridos, etcétera, etcétera. ¿Y qué se usa? Se usa un cálculo estadístico. Y ese cálculo estadístico, para establecer las probabilidades de que una persona tenga o no tenga azúcar o glucemia alta, esa probabilidad se la determina calculando el área que hay en la campana de Gauss. Una de las formas. Digamos la universal, la más utilizada. Promedio de notas, promedio de lo que sea. Cuando la cosa es muy seria, en un desastre, cuando yo tengo que pensar en que puede haber un terremoto y qué sé yo, y necesito calcular una probabilidad de personal médico que necesito, habiendo ocurrido algún suceso, yo tengo que dejar una guardia mínima, por eso es un cálculo. Acá es a ojo buen cubero. En realidad, la ciencia, a través de esto, nos permite a nosotros, a través del análisis matemático, a través del cálculo de áreas, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad, la integral definida, es establecer probabilidades. Entonces, hay una probabilidad de que llueva, como dicen en el pronóstico, del 80%. Esa probabilidad es 0,8, ¿no? La probabilidad se mide entre 0 y 1. Más que esto que decimos del 80% no es una probabilidad. La probabilidad matemáticamente se mide entre 0 y 1, entonces es de un 0,8. Eso equivale a un 80%. ¿De dónde sacaron esos datos? Bueno, esa probabilidad no es porque salió el tipo y dijo, me duele el callo, me duele el hueso, seguro que va a llover. O a la abuela que le duele la herida, o a uno que, no sé, que se levantó y cree que... No, eso se estudia en el servicio meteorológico. Existe toda una situación de análisis de las variables que son la humedad relativa, si hay viento sur, viento este, oeste, la presión, y un montón de parámetros que ellos estudian y que hacen que esos parámetros que hay a la vuelta de esta ciudad van a incidir en algún momento y van a generar o no lluvia, vientos, ondas, etc. Entonces, todas esas características se estudian y sobre eso se hace un cálculo matemático y eso da una probabilidad. Y para esas probabilidades se usan integrales, cálculos de áreas. Nada más que ahora ya están tabuladas, hay software, es mucho más fácil. Pero antes había que hacerlo a mano. Una tabla que ustedes van a ver más adelante cuando terminen de desarrollar
distribución de probabilidad, lo que le llaman inferencial. O, no, creo que es así, estadística inferencial. ¿No? Hay una estadística descriptiva que supongo es la que están estudiando ahora, o van a estudiar ahora, si no en el segundo cuatrimestre. ¿Vieron algo? ¿Alguien me puede contestar? ¿Alguno tiene probabilidad estadística? ¿Alguno está cursando? Sí, profe. ¿Y qué están viendo? O sea, estadística descriptiva y probabilidad tenemos ahora. Bueno, ahora, hoy jueves, los jueves hay que tener probabilidad. Bueno, ahí van a ver esto de la media, o sea, que lo que es la media y el desvío estándar son dos conceptos bastante fáciles de interpretar, y en base a eso se plantea después el tema de la distribución. La media y el desvío estándar sí estamos haciendo perfecto. Ya que entienden de qué estamos hablando, esa media y ese desvío después lo va a llevar a usted a un cálculo de probabilidad. Ustedes van a ver ahora probabilidades solo y después van a mezclar probabilidad con estadística, y van a salir la estadística inferencial. Cálculo de, no la probabilidad de sacar un dado, sino hacer el estudio de todas las posibilidades de todos los dados. Eso es una distribución de probabilidad. Pero bueno, tengan paciencia, pero lo que sí, sepan que se usan grafos. Lo que ustedes van a usar van a ser tablas. O sea, alguien se puso a hacer todo el cálculo, hizo todo el análisis de las áreas y lo normalizó, lo estandarizó, y sale una tablita que ustedes van a ir directamente a calcular con un valor, van a decir la probabilidad de tal cosa está. Pero sepan que eso alguien lo hizo por ustedes y fue integrando, fue calculando áreas. ¿Y cómo? Y esa función que yo les planteé se aproxima mediante la fórmula de Taylor. Después aparece la fórmula de Maclaurin. También está la fórmula de Maclaurin, que lo único que hizo fue un caso particular de la fórmula de Taylor. Pero tiene el mismo concepto de cómo aproximar funciones. Entonces, una de las más sencillas que les puedo mostrar es la fórmula. Vamos a girar para allá un poquito. Ahí más. E a la X. No sé si vale la pena. Esa que es tan sencilla. Acá estamos. Si nosotros analizamos E a la X, por ejemplo, la derivada f' de X, la derivada de E a la X y a la X. La derivada segunda y a la X. ¿Por qué? Porque la derivada de la X y a la X. Entonces, si nosotros vamos evaluando en 0, por ejemplo, si X igual a 0, la derivada, la función valuada en 0 es igual a 1, ¿no? Porque a la 0 es 1. Entonces, la derivada primera valuada en 0 es igual a 1, la derivada segunda valuada en 0 es igual a 1, se repite, como la función es siempre la misma, la función, la derivada, esto de a la 0 siempre da 1. Entonces, reemplazado eso es la función del polinomio e a la X, que es la función nuestra, aproximándola con un polinomio, decimos f de a, f de 0 que es 1, más x sobre 1 factorial que es 1 por la derivada que es 1, más x al cuadrado sobre 2 factorial por 1, más x al cubo sobre 3 factorial, más x a la cuarta sobre 4 factorial,
factorial y así sucesivamente. Dependiendo de cuántos valores tomemos nosotros, si nosotros tomamos, por ejemplo, e elevado a la x, esto quedaría 1 más x cuadrado sobre 2 más x al cubo. El factorial de 3, no sé si se acuerdan, el factorial del número es 3 por 2 por 1 sobre 6. Y acá tendréis que la cuarta sobre 24 y así sucesivamente. Podemos aproximar que e a la x es aproximadamente este polinomio. Cuanto más términos tome, más se va a parecer al valor de eso. Si yo quiero calcular e elevado a la 1, voy a hacer 1 más 1 al cuadrado sobre 2 más 1 al cubo sobre 6 más 1 a la cuarta sobre 24. Y determinamos allí un valor aproximado. Por ejemplo, si yo abro la calculadora y ponemos 1 más 1 obviamente es 2 más 1 medio, 2 más 1 medio más 1 sexto más 1 24avos. Haciendo esa suma nos da 2,708. Y yo sé que el valor es 2,71, etc. Se los muestro la calculadora, ¿no es cierto? Ahora sí, el que le sigue es más x a la quinta sobre 120. Entonces, si eso le sumo más 1 sobre 120, el valor que aparece ahora en la calculadora es 2,7166. Se va aproximando más al número E. ¿Recuerdan cuál es el número E? El número E elevado a la 1 es 2,718281. Y van a ver ustedes que cuanto más términos tomen de ese polinomio, más se va a parecer entonces a la función e a la x. Con esto usaban antes para aproximar las funciones. Inclusive ustedes pueden ir al graficador y cuanto más términos tomen del polinomio, van a ver cómo se parece la gráfica de uno y la gráfica del otro. No creo que tengamos tiempo de hacer eso, pero si no lo hacemos. Un minuto y medio, no vamos a llegar. Bueno, si no, lo dejamos para la clase que viene. Porque hasta que esta máquina arranque, va a pasar un tiempo largo. Bueno, se los armo para la próxima y lo vemos apenas estemos en la próxima reunión. Bueno, mañana geometría. Ahí apareció, pero bueno, mañana en geometría en vez de las 9:30 vamos a tener de 10 a 11. ¿Sí? Igual yo les voy a pasar cuando les pase el link.